Hola a todos. Hace muchísimo tiempo que tenía ganas de hablaros de una de las regiones del mundo donde mejores vinos tintos se elaboran, y no es otra que el Ródano. Vuelvo a viajar a Francia, vuelvo a viajar hasta la zona del Ródano, tanto el Ródano Sur como el Ródano Norte, y voy a poner encima de la mesa los que son para mí, a día de hoy, los 10 mejores vinos tintos de esa región vitivinícola y 10 de los mejores elaboradores de la actualidad. Así que si os parece bien, comenzamos. Bueno, ya estamos aquí para hablar de vinos tintos del Ródano. Voy a seguir un patrón, como es una región bastante complicada a la hora de hablar de vinos, porque hay muchos sitios muy diferentes, denominaciones de origen, donde se elaboran vinos tintos y de otros estilos. Pues voy a intentar seguir una línea de trabajo que es empezar por el sur del Ródano y avanzar hacia el norte, y empezar a dar recomendaciones de sur a norte, si os parece bien. Y bueno, comenzando por el sur, pues como os digo, el sur del Ródano es una zona súper complicada de estudiar, porque hay muchísimas regiones donde se elaboran vino, porque podéis encontrar vinos con diferentes nomenclaturas en las etiquetas. Es bastante complicado, como os digo, podéis encontrar vinos que estén etiquetados como Village, etiquetados como Côte du Rhône, como Cotos, como Crus. Es una zona muy compleja de estudiar, interesante, muy bonita, pero a la vez de compleja. Sí que es verdad que el sur del Ródano se caracteriza por dos factores principales, que son el clima, un clima bastante cálido, un clima mediterráneo, con clara influencia del viento predominante de la zona, que es el viento mistral, un viento bastante fuerte que sanea mucho el viñedo y evita enfermedades. Y el otro factor importante son las variedades, ¿no? La principal va a ser la garnacha, pero fuera de la garnacha tenemos otras 17 variedades distintas de uva con las que se elaboran diferentes estilos de vinos, entre los que tendréis vinos tintos, blancos, rosados y dulces. Bueno, yo quería empezar las recomendaciones de hoy con una bodega famosa. Me voy a ir con un vino que es Côte du Rhône, ¿vale? Genérico, Côte du Rhône, de una bodega de Manuel Reynaud, Château Rayas, que seguro que todos o casi todos conocéis. Y bueno, dando a entender o pensando que Château Rayas es un vino excesivamente caro, es un vino para un estilo de público, para un tipo de público muy predeterminado, con bastante pasta, con bastante dinero. Es un vino que es fantástico, que es maravilloso, pero para aquellos que no os podáis permitir el lujo de comprar o probar un Château Rayas, os recomiendo otro vino de la bodega, como es este Château des Tours, un Côte du Rhône elaborado de 40 hectáreas de viñedo, trabajadas todas ellas en biodinámico, suelos arenosos, y que trabajan con el famoso GSM del Ródano, ¿vale? Con GSM es una nomenclatura que se utiliza para denominar la mezcla de variedades como son la garnacha, la Syrah y la Mourvèdre. Aquí tenemos un cupás de garnacha, Syrah y Mourvèdre, como os digo, 40 hectáreas de viñedos, suelos arenosos, trabajado en madera, 10 veces inferior el precio a Château Rayas, y os puedo asegurar que es capaz de emocionar tanto o más como el gran vino de Manuel Reynaud. Así que mi primera recomendación es un Côte du Rhône, Château des Tours, de la bodega Château Rayas, GSM, altamente recomendable. Bueno, vamos con la segunda de mis recomendaciones. Por desgracia no tengo el vino que os quiero recomendar porque me lo bebí hace tiempo y no he tenido tiempo de reponerlo, pero bueno, os dejo una fotografía para que sepáis de qué vino os hablo. Y bueno, vuelvo a quedarme en el sur del Ródano. Os comentaba anteriormente que es una zona muy complicada de estudiar, hay muchas regiones donde se elabora vino, pero bueno, a nivel de importancia, quizás los crus, los conocidos como crus, son las regiones más representativas e importantes. Seguro que os suenan los nombres de Tabel, Lirac, Bond-de-Memir, Gastoc, Cairén, Gigondas, Vaqueirás y sobre todo Châteauneuf-du-Pape. Sin lugar a dudas, Châteauneuf-du-Pape es la región más importante del sur del Ródano, sede papal que en 1933 tuvo lugar o dio origen a la primera denominación de origen de Francia. A partir de ese momento surgieron otras, pero la primera fue la de Châteauneuf-du-Pape. Una región que, como os decía antes, influye mucho el clima mediterráneo, un clima bastante cálido, influye mucho ese viento mistral a la hora de sanear el viñedo, y tiene una característica principal que es el tipo de suelo. Hay un suelo conocido como galets roulés, que es un canto rodado, un guijarro, que hay viñedos que están completamente cubiertos de este tipo de material. Y bueno, el vino que hoy os acerco, este Vieux Telegraphe Le Cros,
pues procede de ese viñedo de Lecrau, compuesto en superficie principalmente por este Galais Roulé, por este guijarro que le da al vino un matiz y una textura muy, muy peculiar. Hablamos de un vino trabajado con viñedos de 70 o 80 años de antigüedad, asentado en este tipo de suelos, variedad de nuevo, garnacha, principalmente Syrah Mourvèdre, ese GSM que anteriormente os comentaba, acompañado de otras variedades en menor medida. Trabajado también en barrica, y bueno, para los amantes de los vinos con poder, con textura, con esa parte alcohólica, licorosa, si sois capaces de aguantar un poco en el tiempo y tener un poco de paciencia, os vais a encontrar un vino del sur del Ródano maravilloso. Así que la segunda de mis recomendaciones viene de Châteauneuf-du-Pape, de la bodega Vieux Telegraph y del viñedo Lecrau, altamente recomendable. Venga, y mi última de las recomendaciones del sur del Ródano viene de la mano de Château de Beaucastel. Vuelvo a quedarme dentro de Châteauneuf-du-Pape y quiero contaros una anécdota muy chula que me pasó en pandemia y sobre el año 2019-2020, que yo solía comprar bastante vino. Y bueno, compré un Château de Beaucastel de 1998, que tengo aquí la botella, que la guardo con cariño. Y me acuerdo que un viernes volví a casa después de trabajar y como había muchas restricciones, no se podía salir mucho, pues digo, bueno, pues me abro un vino, me lo bebo, veo un rato la tele y estoy tranquilamente leyendo o lo que fuese, ¿verdad? Y cuando abro el vino y al rato lo huelo, digo, joder, esto huele muy rico, ¿no? Esto huele muy bien. Entiendo que el vino tiene 20 años, pero hostia, esto huele genial. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al mirar la etiqueta no había abierto un Château de Beaucastel al uso, sino que había abierto un Château de Beaucastel homenaje a Jacques Perrin de 1998, 100 puntitos Parker, que valdría la botella un potosí en aquella época. No tuve oportunidad de volver a la tienda porque no me di ni cuenta, o sea, la abrí pensando que era un Château de Beaucastel y luego me di cuenta de que era un homenaje a Jacques Perrin, así que me perdone la tienda, pero tuve la oportunidad de beberme una de las mejores botellas de vino tinto que yo he probado en mi vida. De nuevo, bueno, aquí tengo una botella de 2018, ya más reciente. Hablamos de un vino trabajado también en biodinámico, dentro de Châteauneuf-du-Pape, bodega muy importante, una de las más importantes, suelos también muy diversos, arenas, arcillas, pero también de Galais Roulé, de esos cantos rodados que os comentaba antes, diversidad de variedades. Este vino está elaborado con 13 variedades de uva diferente, predomina la garnacha, la Sansó, la Mourvèdre, la Syrah, la Counoche, la Picpoul y unas cuantas más, que ahora no recuerdo los nombres, también trabajado con madera. Si a mí me dijeseis un día, recomiéndame o dime cuál ha sido uno de los vinos tintos que más te han llamado la atención en tu vida, pues seguramente que sería este Châteauneuf-du-Pape de Châteauneuf-du-Castel, este homenaje a Jacques Perrin. Es un vino bastante caro, pero para aquellos que tengáis la ilusión de probar un vino del sur del Ródano que no os va a dejar indiferente, ese es sin duda el homenaje a Jacques Perrin de Château de Beaucastel. Altamente recomendable. Abandonamos el sur del Ródano, avanzamos hacia arriba, hacia el norte del río, seguimos su cauce hacia el norte, dejamos de lado el centro del Ródano, donde encontramos apelaciones importantes como el Drôme y Saint-Péguy, que están enfocadas más a la elaboración de rosados, no, de espumosos y de vinos blancos. Y me voy a centrar en los crus, en las apelaciones o denominaciones de origen importante del norte, donde se elaboran vinos tintos. Y estas van a ser Cornas, Hermitage, Saint-Joseph y Côte-Rôtie. Me voy a centrar en esas cuatro principalmente. Empiezo por Cornas, que digamos que es la región más sur al norte del Ródano. Hablamos de una apelación, de una denominación de origen muy pequeña, solo tiene 150 hectáreas de superficie. Aquí el clima es un poco más adverso, es un poco más continental, un poco más frío. Aquí el viento que influye es conocido como la Vis, que es un viento fresco procedente de Suiza, de las montañas de Suiza, y la única variedad permitida para elaborar vinos es la variedad Syrah. Por lo tanto, solo tendremos en Cornas vinos tintos, que yo sepa, igual me equivoco, pero que yo sepa, solo se pueden elaborar vinos tintos con la variedad de uva Syrah. 150 hectáreas y hay productores muy importantes en esta región, como puede ser Jean-Luc Colombo, como puede ser Thierry Allemagne, sobre todo, pero a mí el que más me gusta es Auguste Clap, que elabora este Cornas 100% Syrah de viñedos en pendiente, con suelos graníticos, con suelos de caliza, trabaja parte de raspón, trabaja con maderas usadas. Para los amantes de la Syrah, hoy os voy a mostrar 3 o 4 elaboradores que son
míticos a la hora de poder probar una Syrah auténtica, varietal y pura. Uno de ellos es, sin duda, August Clapp con su Cornas. Recordarlo, altamente recomendable. Venga, vamos a intentar hacer un 3 en 1, vamos a intentar hacerlo más ágil, para hacerlo más rápido que nos aburra, y vengo a hablaros de la región más importante del Ródano, como es Hermitage, una denominación de origen que tiene lugar en 1936, apenas 136 hectáreas de viñedo en superficie, y que es muy famosa porque en el año 1224 un guerrero que provenía de las cruzadas, de nombre Gaspar Sterinben, se asentó en las laderas de esa montaña, a las espaldas de la localidad de Taín, construyó una ermita que él posteriormente la donó o la ofreció a Doña Blanca de Castilla en honor a San Cristóbal, y donde se asentó como peregrino, ¿vale? Como ermitaño. Y de ahí el nombre de muchos de los vinos, de los grandes vinos, no solo de la región del Ródano, sino de toda Francia y de todo el panorama mundial en cuanto a vinos se refiere. Hablamos de variedad tinta principal, la Syrah, variedades blancas Marsanne y Roussanne. En este caso, los vinos pueden tener un 85% de Syrah y un 15% de variedades blancas en la elaboración, pero como mínimo un 85% de uva tinta, de uva Syrah. Y bueno, hoy os acerco las que son para mí las 3 botellas más importantes de Syrah de la región de Hermitage, como son la Chapelle de Jaboulet, como son el Hermitage de Chaff y como es la Hermite de Chapotier. 3 conceptos de vinos diferentes en la misma ladera, en la misma montaña, en la misma denominación de origen, con mucho prestigio, con mucha calidad. Cualquiera de ellas os va a sorprender, cualquiera de ellas os va a emocionar, diferentes elaboraciones, diferentes conceptos, diferentes estilos, pero mucha calidad en cada uno de ellos. No me quiero entretener en hablaros mucho de cada uno de ellos, pero recordad, la Chapelle de Jaboulet, Hermitage de Chaff y la Hermite de Chapotier, altamente los 3, altamente recomendables. Bueno, dejamos de lado Hermitage, avanzamos hacia el norte del Ródano, nos encontramos con la segunda región más importante del Ródano norte, como es San Josep, y si hay un elaborador mítico y importante, ese es, sin lugar a dudas, Pierre Gonon. Así como antes os hablaba de August Clapp en Cornas, pues en San Josep, Pierre Gonon es el elaborador de los elaboradores. Aquí en San Josep creo que la capacidad... No, se puede elaborar blancos y tintos, blancos Marsanne Roussanne, tintos exclusivamente de Syrah. Lo que pasa que en la mezcla te dejan utilizar al menos un 10% de Marsanne o Roussanne. Este San Josep de Gonon está elaborado 100% con la variedad Syrah, laderas empinadas, orientación sur, suelos graníticos, calizos, mínima intervención, utiliza raspón en la elaboración, levadura propia, madera usada. Una de las Syrahs más varietales y puras que vais a poder encontrar en el mercado, por no decir que es la más pura, la más varietal de las Syrahs que hay en el mundo. Si tenéis paciencia, es uno de los vinos que merece la pena dejar envejecer, este San Josep de Gonon. No tiene un precio excesivamente alto, si lo compráis en distribución lo podéis encontrar por 50-60 euros, pero como os digo, a nivel de pureza, a nivel de varietal, a nivel de Syrah, no hay un vino en el mundo como este San Josep de Gonon. Altamente recomendable. Bueno, y quiero acabar las recomendaciones de hoy volviendo a hacer un 2 en 1 para hablaros de la última denominación de origen, la más al norte del Ródano, como es Côte-Rôtie, que con apenas 300 hectáreas de viñedo, pues elabora vinos tintos de muchísima calidad. Viñedos en pendiente, en unas pendientes muy inclinadas, suelos graníticos, pizarrosos, calizos. Aquí influye mucho el viento de la vis, que os decía que proviene de las montañas de Suiza. Zona fresca, maduración de la uva lenta, maduración óptima, donde trabajan 2 variedades de uva principalmente, Syrah en tintas, Viognier en blancas. A la hora de la mezcla les dejan utilizar un 80% de Syrah y un 20% como máximo de uva blanca Viognier. Y bueno, 2 de los máximos referentes de la zona de Côte-Rôtie son sin duda Jamet y Guigal, aunque muy opuestos en cuanto a estilos. Yo situaría a Jamet más en el estilo de Gonon o de Clapp, ¿no? De ese estilo puro, de esa Syrah varietal, fresca, elegante, mientras que el Latour, en este caso de Guigal, sería un estilo un poco más tradicional, más clásico, apoyado en una madera más nueva, vinos más profundos, con mucha más textura, poderosos, que de inicio pueden resultar ásperos, que necesitan que haya un poco de evolución en botella para que se domen y sean más accesibles a la hora de poder catarlos.
Ahora mismo Yamet, yo sé que trabaja con algo de Viognier. Este vino de Côte-Rôtie puede tener un 90-10. Guigal sé que es 100%, si no me equivoco, de variedad Syrah. Si me equivoco, que alguien me lo diga. Pero bueno, me parecía una bonita forma de despedir el vídeo hablando de Yamet y de Guigal. Quiero que sepáis que estos dos vinos proceden del mismo Lieu dit, de la misma parcela dentro de la Côte-Rôtie, de nombre Côte de Brun, rica en esquisto, en granito, en pizarra, solos bastante pobres, laderas, como os decía, empinadas, que da lugar a vinos muy poderosos, con necesidad de botella para evolucionar. Lo que pasa es que Yamet, al trabajar esa parte de uva blanca y al trabajar esa parte de raspón, es capaz de agilizar un poquito, de dar fluidez al vino, de hacerlo más accesible, más fresco desde los inicios, mientras que la Tour de Guigal, en este caso, es más complicado, que eso lo podáis encontrar desde un inicio. Hay que saber esperar. Y bueno, estas han sido mis 10 recomendaciones de hoy. Sé que los vídeos son pesados, que son largos, intento hacerlos ágiles, intento daros información, no encuentro mejor manera de hacerlo, pero bueno, creo que os he puesto encima de la mesa 10 botellas importantes del Ródano en cuanto a tinto se refiere, 10 elaboradores muy importantes, y creo que son 10 recomendaciones que merecen mucho la pena probar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Mi nombre es Ricardo Gil Rodríguez, esto es Yo me lo compro, yo me lo bebo. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.